Instituto Tecnológico de Veracruz. Este trabajo ha sido realizado por alumnos de la materia de cómputo distribuido. El tema que les vamos a exponer va a ser G-Lite, middleware para Grid Gisela. Los temas que vamos a abarcar es middleware, Grid, Grid Gisela y G-Lite. Iniciaremos con ¿qué es middleware? Middleware es un software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, software, redes, hardware o sistemas operativos. Este simplifica el trabajo de los programadores en la compleja tarea de generar las conexiones que son necesarias en los sistemas distribuidos. De esta forma, se provee una solución que mejora la calidad de servicio, seguridad, envío de mensajes, etc. Ahora les explicaremos qué es una grid. Grid Computing. Los temas que vamos a abarcar para explicar qué es una grid sería ¿por qué surge el grid? Conceptos fundamentales, arquitectura básica, funcionamiento, diferencias entre grid, clúster y supercomputadora, aplicaciones y las ventajas del grid. Ahora iniciaremos con ¿qué es Grid Computing? Es una forma de computación distribuida que permite utilizar de forma coordinada todo tipo de recursos, como cómputo, almacenamiento y aplicaciones específicas que no están sujetos a un control centralizado. Se compara con la red de suministro eléctrico porque significa utilizar de manera transparente para el usuario recursos de todo tipo, igual que cuando enchufamos algún aparato a la red eléctrica. Se agregan los recursos de instituciones diferentes para crear organizaciones virtuales. Se aprovecha para ello las redes de área extensa, por ejemplo, Internet. Mediante el www, un servicio construido sobre Internet, podemos compartir información. Mediante el grid construido por encima del web, podremos compartir además poder de cálculo, capacidad de almacenamiento, base de datos y aplicaciones. ¿Por qué surge el grid? En ámbitos científicos, la cantidad de datos a procesar es ingente y se sobrepasa la capacidad de cómputo de los recursos de cada institución. El grid se puede utilizar para ámbitos científicos como la bioinformática, la medicina, la física, la nanotecnología, la ingeniería y el medio ambiente. Conceptos fundamentales. Compartición de recursos. Acceso directo al software remoto, hardware y datos. Recursos que pertenecen a instituciones y personas diferentes políticas de seguridad. Se necesitan reglas y condiciones de uso a cumplir por todos los usuarios del grid. Acceso seguro. Políticas de acceso. ¿Qué se comparte y entre quién? Autentificación. ¿Cómo identificar un usuario o recurso? Autorización. ¿Cómo saber si una operación es consistente con las reglas marcadas? Cuestiones de seguridad clásicas, pero que requieren soluciones más complejas al tratarse de un grid. Uso de recursos. Por muchos los recursos que tengamos, las colas son inevitables. Se necesitan mecanismos para distribuir eficientemente los recursos. Se mantiene información sobre las tareas en ejecución. El middleware se encarga de estas gestiones. Fin de las distancias. El grid es posible gracias al desarrollo de las tecnologías de redes. Estándares abiertos. Ya que el mayor objetivo del grid es compartir, resulta lógica la búsqueda de estándares. Arquitectura básica. La arquitectura grid estándar propuesta es abierta y se compone de 5 capas: infraestructura, conectividad, recursos y aplicación. Infraestructura. Los recursos computacionales que serán compartidos, además de la infraestructura de red y sus mecanismos de gestión y control. Los recursos pueden ser entidades físicas o lógicas, como clústeres de computadoras, sistemas de almacenamiento de red, bases de datos y sistemas de archivos distribuidos. Conectividad. Engloban protocolos de comunicación como TCP/IP, permiten el intercambio de datos entre la capa más inferior de los recursos. Protocolos de seguridad como SSL o el X509
brindan mecanismos de criptografía para identificar usuarios y recursos. Recurso: protocolos que permiten obtener una información de un recurso en particular y gestionarlo. Controlan el acceso de arranque de procesos, gestión, monitorización y auditoría. Recursos: protocolos y servicios que permiten gestionar la interacción de un conjunto de recursos. Aplicación: protocolos que permiten el acceso a la estructura grid. Mediante esta capa, el usuario accede al grid para poder utilizar sus recursos. ¿Cómo funciona el grid? Un usuario tiene un problema con unas necesidades computacionales que le sobrepasan. Implementa un trabajo que se puede ejecutar en el grid. Se conecta al grid por medio de una interfaz software que ejecuta en su equipo. El usuario debe validarse correctamente para reforzar la seguridad. Tras validarse, el usuario se podrá comunicar con el núcleo del grid, el Resource Broker, que se encarga de buscar los recursos óptimos en cada caso. El Resource Broker consulta al Information Service acerca de los recursos disponibles en el grid y al Replica Catalog para conocer dónde se localizan los datos existentes. Una vez localizados los recursos que más nos convienen, el Resource Broker le envía el trabajo y lo ejecuta. En cualquier momento, el usuario puede consultar al Resource Broker por el estado del proceso. Cuando se ha terminado de ejecutar el trabajo, el Resource Broker nos devuelve el resultado. Las diferencias entre grid, clúster y supercomputador. Una grid no es un clúster de computadoras. Se puede considerar a la tecnología grid como una versión mejorada de la supercomputadora. En la siguiente tabla mostramos que el grid computing tiene descentralización, heterogeneidad de hardware, de software, escalabilidad y es multipropósito. A diferencia del clúster, solamente tiene heterogeneidad de hardware, de software y escalabilidad. Un supercomputador solamente es una computadora con tecnología de punta. Aplicaciones. Actualmente existe un gran número de aplicaciones reales que usan computación grid, mayoritariamente en el ámbito científico-académico. Las aplicaciones, los proyectos que se usan en grid. En Estados Unidos, alguno de ellos es el Information Power Grid, Science Grid, National Virtual Observatory, y en Europa es el Data Grid, Eurogrid, DataTag, Astrophysical Virtual Observatory. Las principales áreas de la aplicación de la computación grid son aplicaciones con grandes necesidades computacionales, aplicaciones con grandes necesidades de almacenamiento o procesos de datos y aplicaciones colaborativas. Aplicaciones con grandes necesidades computacionales son la simulación, la predicción y la monitorización. Proyecto CrossGrid, que se abarca inundaciones, medicina, partículas físicas, aplicaciones meteorológicas y la contaminación. Tecnología grid en las empresas. Las grandes compañías de software han sido pioneras en migrar aplicaciones al grid para dar soluciones a clientes con necesidades especiales de cómputo y almacenamiento. Los casos más conocidos son por IBM, HP y Sun Microsystems. Ventajas del grid. Las principales ventajas del grid computing son descentralización. Pueden agregarse recursos sin importar su localización geográfica. Heterogeneidad. Todo recurso puede ser integrado, pueden ser de dos tipos, hardware y software. Escalabilidad. La infraestructura puede ser aumentada continuamente sin alterar procesos y sin que se resienta su eficiencia. Multipropósito. La infraestructura puede utilizarse para todo tipo de aplicaciones. Por el momento esta ha sido la primera parte del video. Esperamos verlos en la segunda parte. Para más información, visite la página de G-Lite. Gracias por su atención. Esperamos verlos en el segundo video. Gracias.